Bueno, ahora sí, mis hermanos, empezamos con el estudio del día de hoy. Hoy, pues, le hemos puesto como título a esto, el lamento del que sufre. Y pues, vamos a ver el segundo discurso de Job, que está en los capítulos 6, a ver si logramos, pues, abarcar el capítulo 6 y el capítulo 7. El capítulo 6 es una respuesta de Job a, pues, los amigos. Sabemos que solo Elifaz ha hablado, pero Job ya contesta prácticamente a los tres, porque con lo que Elifaz ha dicho, pues él ya tiene una idea de por dónde va, lo que sus amigos piensan, lo que ellos están diciendo y la forma que lo van a consolar. Entonces, en el capítulo 6, él responde a los amigos, y en el capítulo 7, él se dirige a Dios. Ya deja por un lado a los amigos y empieza a dirigirse a Dios. Entonces, vemos aquí, vamos a leer los primeros versículos del capítulo 6. Los voy a poner aquí en pantalla y voy a pedir que alguien voluntario o voluntaria nos los lea, por favor. Pueden abrir su micrófono y leer. Hermana Edith, creo que abrió su micrófono. ¿Alguien más quiere leer? Lo que no sé qué versículos. Buenas noches, hermano Walter. ¿De qué versículo a qué versículo hay que leer? Lo que está en pantalla, si puede verlo, es el capítulo 6, del 1 al 5. Muy bien. Y la palabra del Señor dice así. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Muy bien. Muchas gracias, hermana. Bueno, Bueno, vemos aquí nuevamente a Job, entonces, contestando y tratando de que sus amigos pues comprendan un poquito su situación, porque los amigos están ahí, están sentados entre las cenizas, están viendo el estado calamitoso de Job, pero ellos no están sintiendo lo que él siente, no están dentro de él como para poder entender a cabalidad lo que él siente. Y como vimos en el primer discurso de Elifaz, el tenamita, pues lo que hace es acusarlo. Le dice, bueno, tú que consolabas, ¿verdad? En otras palabras, lo que te dices, tú que te creías la gran cosa, ¿verdad? El todopoderoso, ahora no puedes contigo mismo. Entonces, pues en lugar de apoyarlo, lo que hace es hundirlo más. Y con buena intención, como dijimos ya. La intención de estos amigos no era ir a hacer sentirse peor a Job, pero eso fue lo que lograron. Y eso es lo que estamos tratando de aprender en este estudio, en esta enseñanza de cómo poder nosotros actuar con las personas que sufren, qué actitud debemos tomar, cómo debemos dirigirnos a ellos, cómo empatizar con ellos. Eh, Empatía no es lo mismo que simpatía, ¿verdad? Empatía es cuando nos podemos identificar con la otra persona, cuando nos ponemos en sus zapatos, cuando somos capaces de sentir lo que la otra persona siente, eso es empatía. Y cuando hay empatía, entonces podemos consolar. Como decíamos la semana pasada, Elifaz era tenía mucha teología, era el más anciano de todos, el más experimentado, el que conocía más, conocía de Dios. Su teología no era una teología equivocada, pero no la aplicó con amor. Entonces,
la aplicó mal. Mezcló verdades con falsedades y eso pues le estaba haciendo mucho daño a Job. Entonces aquí Job nuevamente abre su corazón. Dice, si pudiera pesarse mi sufrimiento. Está haciendo una analogía tratando de alguna manera de que los demás pues comprendan la magnitud de su sufrimiento. Dice, si se pudiera pesarse y ponerse en una balanza junto con mi calamidad, pesaría pesaría ahora más que la arena de los mares. Imagínense ustedes lo que puede pasar toda la arena del mar, ¿verdad? Con todo el agua, ¿verdad? Es lo que Job está tratando de decir. Es prácticamente imposible de imaginarse cómo es el dolor, cómo es la calamidad por la que Job está pasando. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Nuevamente vemos la integridad de Job aquí, que ha dicho cosas un poco, podríamos decir, irrespetuosas con Dios. Y vamos a ver en el transcurso del estudio, aunque ya dijimos que no vamos a ver versículo por versículo, pero haciendo un resumen de los discursos de Job, vamos a ver que se vuelve irrespetuoso, le reclama a Dios en determinado momento y tiene sus altibajos, ¿verdad? Como toda persona en depresión, que puede por momentos consolarse un poco, pero después vuelve a caer, ¿verdad? Es una montaña rusa, esto es un sub y baja lo que pasa con Job. Entonces, pero en un momento de lucidez, él dice, me he precipitado, sí, tal vez he hablado de más, tal vez en mi dolor, en mi desesperación, he dicho cosas que no son. Y eso pasa mucho, mis hermanos, con las personas que están en esa situación. Suelen decir cosas que no vienen de lo profundo de su corazón, sino simplemente son reacciones emocionales, ¿verdad? Del momento, de lo que está pasando, y entonces pueden decir cosas que no son adecuadas y es importante entender eso y poder pues identificarnos con la persona. Job siente que lo que le está pasando son como flechas que Dios le está mandando, ¿verdad? Él opina aquí que Dios es el que lo está castigando o lo está probando, como sea, pero él dice, son como flechas que están clavadas en mí mi espíritu bebe ese veneno de las flechas. Él está sintiendo una situación terrible. Contra mí se juntan los terrores de Dios. ¿Acaso rebuzna el asno montés junto a su hierro, muge el buey junto a su forraje? Lo que quiere decir aquí es que, pues, cuando el asno tiene su comida, ¿verdad? Pues obviamente no se va a estar quejando. O el buey, ¿verdad? Si tiene que comer, no se va a quejar, pero en el caso de él no está en su elemento, él no está en su estado normal, él está pasando por una situación muy difícil. Está, eh, más adelante dice, como quien se está comiendo la clara del huevo, ¿verdad? Imagínense ustedes comerse la clara de un huevo crudo, ¿verdad? Pues obviamente no, es totalmente insípida, no tiene sabor, incluso hasta un poco provoca disgusto el comer eso. Entonces, Job, recordemos que esto es una poesía, mis hermanos, ¿sí? De una forma muy poética aquí, el escritor está describiendo cómo Job se siente. Entonces, pues vemos que de alguna manera cuando uno sufre, cuando la persona sufre, tiene derecho a quejarse. Lo que la persona quiere es que le escuchen, es desahogarse, es sacar lo que tiene. Y nuestra actitud en esos casos tiene que ser de escuchar a las personas, de dejarlas que hablen, escuchar mucho y hablar poco, porque la primera reacción es querer aconsejar, querer, pues, lo que hizo Elifaz, ¿verdad? Y tenemos que escuchar primero a las personas. Él se siente separado. El capítulo 6, vemos aquí, es de separación y queja. Se siente separado por Dios. Siente que Dios lo ha abandonado. Se siente separado de sí mismo. No es la persona que ha sido siempre. Se ve afectado en su identidad, aquel hombre poderoso, aquel
que tenía todo, que no le hacía falta nada, que ayudaba a los demás, ahora es otra persona diferente. Y se siente separado de sus amigos también, porque están ahí, pero no están haciendo lo que tienen que hacer, no están con él, lo están acompañando, pero no están con él, porque no se están identificando con él, porque no están haciendo lo que tienen que hacer, están haciendo todo lo contrario, en lugar de consolarlo, le están causando mucho dolor. Entonces, él habla de que está recibiendo los impactos de Dios, ¿verdad? Como flechas que se incrustan dentro de su carne, porque él sigue pensando que su desgracia procede de Dios, entonces ve esto como saetas venenosas, ¿verdad? Que se está tragando el veneno. Y aquí sigue hablando en el capítulo 6. No vamos a ver todos los versículos, mis hermanos. A propósito, aquí hemos dejado algunos fuera para no hacer tan largo el estudio, pero estamos tratando de enfatizar en lo más importante. ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? ¿Qué era lo que Job había solicitado? Que Dios me concediera mi anhelo. Ya habíamos visto en los capítulos anteriores que lo único que quiere ahorita es morirse. No quiere nada más. Dice que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Ya hay un momento del sufrimiento, ¿verdad? Que la persona lo único que quiere es que acabe su vida. Cuando hay una enfermedad muy fuerte, muy dolorosa, o pues en tragedias muy fuertes, la persona pierde el sentido de la vida prácticamente. Eso es parte de la depresión, de entrar en un estado de depresión, perder el objetivo de la vida, perder el sentido de la vida. Dice, pero aún tengo consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del santo. Y esto es importante y por eso está aquí en rojito, ¿verdad? A pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que siente, a pesar de que siente su desgracia, como que tuviera el peso de toda la arena del mar encima, a pesar de todo eso, él no ha negado la palabra del Señor, él sigue respetando a Dios. Pero él dice, ¿cuál es mi fuerza para que yo espere? Ya no tiene fuerza, ya se le acabó. ¿Cuál es mi fin para que yo resista? ¿Es mi fuerza la fuerza de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? ¿Es que mi ayuda no está dentro de mí y está alejado de mí todo auxilio? Sigue Job pues tratando de que los demás entiendan y esa desesperación, el medio del sufrimiento, él sabía que Dios es el sustentador de la vida, pero él ya lo que quiere es que se la quite, que lo quebrante, ¿verdad? Esa es su petición, ese es su anhelo, ya, dejar esta vida. Ha perdido totalmente el sentido de la vida, ha perdido el propósito de la vida, el porqué, ya no tiene a sus hijos, ya no tiene sus bienes, ya no tiene su salud. Entonces, ya no queda nada para él. Dice los versículos 14 al 18, para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo. Aquí empieza a reclamar de alguna manera a los amigos que no están haciendo su labor. Como dijimos, solo uno ha hablado, pero él ya se puede dar cuenta de lo que piensan los demás, ya se imagina por dónde va la cosa. Si el más sabio de todos está diciendo eso, pues ¿qué van a decir los demás? Obviamente van a estar de acuerdo con él. Entonces, dice que para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo. Y esa es enseñanza para nosotros, mis hermanos. Debemos de tener compasión por el que sufre, amor por el que sufre, por el abatido. A veces oímos, ¿verdad?, de un pastor famoso o de un siervo del Señor que falla y que cae, y vemos en las redes sociales, en lugar de servirle de consuelo, ¿verdad? Ah, sí, yo sabía que ¿verdad? Tenía que caer. Pistero era, sí, por pisto era que estaba trabajando. Entonces, qué bueno que cayó.
nos alegramos, ¿verdad? En lugar de compadecernos del que está pasando por una prueba. O sea, todos estamos expuestos a fallar. Entonces no podemos alegrarnos cuando alguien falla, por difícil, serio que sea el pecado de las personas, pues debe prevalecer el amor y la intención de restaurar al amigo, al pariente, o al siervo del Señor que por alguna otra razón sufre o falla o cae, en lugar de despedazarlo, ¿verdad? Compadecernos de él. Dice, para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. Y eso es importante, mis hermanos, cuando una persona falla, vamos a hablar ya de falla, no tanto de tragedia, cuando una persona falla, cuando una persona peca, quiere compasión, porque de lo contrario, pues ya no se restaura. Dice, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. Cuando no hacemos, no tomamos la actitud correcta con la persona en problemas, pues podemos hacer que se retire definitivamente de la iglesia, ¿verdad? Ya no quiera saber nada de la iglesia, ni de Dios, ni de los amigos, ni de nadie. Entonces es peligroso eso. Dice, mis hermanos han obrado engañosamente, como un torrente, como las corrientes de los arroyos que se desvanecen, que a causa del hielo están turbios y en los que la nieve se derrite. Cuando se quedan sin agua están silenciosos, cuando hace calor desaparecen de su lugar. Serpentean las sendas de su curso, se evaporan en la nada y perecen, ¿verdad? Sigue la analogía, la comparación, la poesía de lo que él cree que están haciendo los amigos o el papel que están jugando, ¿verdad? Se desvanecen, o sea, no están ayudando para nada. Eso es lo que Job les está diciendo, está haciendo esa comparación. Y vemos aquí a un hombre desesperado porque sus amigos no lo están consolando, porque no encuentra lealtad. No, él está convencido que no tiene el apoyo, y está en peligro de alejarse totalmente de Dios por esa situación. Un desesperado debe contar con la lealtad de sus amigos, para que no abandone, ¿verdad? El temor del Todopoderoso, para que no reniegue más contra Dios de lo que ya puede renegar por su propia cuenta. Y vemos entonces que Job tiene algunas expectativas de sus amigos, ¿verdad? Pero resultan contradictorias. Resulta que pues no es lo que él esperaba. Aquí les dice a los amigos, instruyanme, yo me callaré. Muéstrenme en qué he errado. Demuéstrenme qué he pecado, ¿verdad? Porque están asumiendo que él pecó, pero no tienen la evidencia. Entonces Job con justa razón les dice, bueno, si ustedes creen que yo pequé, demuéstrenme, díganme en qué he errado. Ustedes están siendo sinceros conmigo, ¿verdad? Te están diciendo lo que piensan, pero eso duele. Cuán dolorosas son las palabras sinceras. Ya decíamos la semana pasada, no se trata de callar ciertas cosas, no se trata de ocultarlas, pero de saber decirlas, de encontrar el momento adecuado, las palabras adecuadas, y si hay que decir algo, pues decirlo con amor. Pero hay quienes nos las llevamos, ¿verdad? Porque ese es un defecto que yo tengo también, nos las llevamos de que somos muy francos, de que somos muy sinceros, y entonces escudados en esa franqueza, esa sinceridad, a veces metemos el cuchillo, ¿verdad? En el corazón de las personas con cosas hirientes que decimos. Sin mala intención, pero hay que tener cuidado con la demasiada franqueza, ¿verdad? La demasiada sinceridad. Porque, como Job dice, las palabras sinceras pueden ser muy dolorosas. Pero ¿qué prueba el argumento de ustedes? A ver, otra vez, denme pruebas. ¿Piensan censurar mis palabras? Cuando las palabras del desesperado se les lleve el viento. Y aquí esto está subrayado porque pues así le pusimos de título a esta charla, ¿verdad? El lamento del desesperado. Job está desesperado. Pero hermanos, tomemos en cuenta algo, un aspecto importante que no debemos de pasar por alto en la historia de Job. Hablamos al principio que este es uno de los libros más antiguos, si no el más antiguo de la Biblia. Aquí, pues, no había ley, todavía no se había dado la ley.
y mucho menos Job sabía lo que nosotros sabemos hoy. No tenía la información que nosotros tenemos. Para nosotros hay esperanza, una esperanza que Job no tenía, porque Cristo en la cruz del Calvario con su sacrificio nos dio esperanza de resurrección, nos dio esperanza de vida eterna. Job no tenía esperanza de resurrección. Job no conocía nada de eso. Entonces, por eso él está desesperado. Una persona desesperada es una persona sin esperanzas, que no tiene esperanza, pero el cristiano, mis hermanos, que conoce lo que nosotros conocemos, si algo tiene es esperanza. Siempre tenemos esperanza. Esperanza aquí, en la tierra, de que la mano de Dios está sobre nosotros, y esperanza en la vida eterna, más allá. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios, dice que esta tribulación, dice, es una leve tribulación momentánea para nosotros, porque sabemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Cualquier cosa que nos pueda pasar, o cualquier prueba, cualquier sufrimiento, cualquier calamidad, es temporal, es momentánea, es en este mundo, pero pues el Señor tiene toda una eternidad para compensarnos por los sufrimientos que podamos tener en esta tierra. Entonces, Job no tenía eso, y entonces Job tiene más derecho que nosotros a sentirse desesperado, a sentirse sin esperanzas. Nosotros, conociendo lo que conocemos, si algo tenemos, mis hermanos, es esperanza. Esperanza en lo que el Señor tiene preparado para nosotros, en las promesas que hay para nosotros en su palabra, en su sacrificio en la cruz del Calvario, donde Él ya pagó por nuestros pecados. No necesitamos pagar nosotros. A veces, pues, sentimos que las cosas que nos pasan son castigo de Dios, ¿verdad? Por los pecados que hemos cometido. Hay quienes dicen, es que yo no tengo perdón del Señor, ha hecho tantas cosas malas que no sé si el Señor me va a perdonar. Estamos dudando de la gracia del Señor, estamos dudando de la misericordia del Señor. Él ya no necesita castigarnos porque Él cargó con todo el castigo que nosotros merecemos. Dios dejó caer todo el peso de la ley sobre Jesucristo para que nosotros no tuviéramos que pagar por eso, para que nosotros tuviéramos gracia, perdón y vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, menos podemos acusar a los demás, menos podemos decir, Dios lo está castigando, porque sabe ni qué pecado te ha cometido. El Señor en su gracia maravillosa ya perdonó, ya nos perdonó a todos. Ya no necesita castigar a nadie. Es cierto que a veces, pues el Señor nos endereza un poquito, ¿verdad? Y hay también un poquito de disciplina para nosotros, pero castigo, él ya lo recibió todo, mis hermanos. Todo el castigo que nosotros merecemos, Cristo lo recibió en su propio cuerpo en la cruz del Calvario. Entonces, siguiendo con lo que está Job diciendo, dice, ahora traten de mirarme y vean si miento en sus propias caras. Desistan, por favor, que no hay injusticia. Sí, desistan en ello. Está aún mi justicia. Ya no digan nada. Ya cállense, ya. Desistan de lo que están diciendo. Mírenme a los ojos, mírenme a la cara. Miren si estoy mintiendo. Es difícil cuando uno miente mirar a la cara, ¿verdad? Se necesita ser un experto en mentiras para poder estar diciendo una mentira y estarle viendo los ojos al otro. Generalmente el que miente tiende a bajar la vista o mirar para otro lado para que no se le mire la mentira en la cara, ¿verdad? Y eso es lo que Job está diciendo. Mírenme a la cara, mírenme a los ojos y díganme si estoy mintiendo, si realmente estoy ocultando mi pecado o estoy haciendo cosas que no debo hacer. Entonces, Job está desencantado por la falta de compañerismo entre sus amigos y lo reta. Tiene todavía la fuerza, ¿verdad?, para poder retarlos y decirles que le demuestren que está equivocado, ¿verdad?, que le den una evidencia
de su pecado. En todo lo que expresa, ¿verdad? Dice que lo que sus amigos están diciendo es como el viento, ¿verdad? Que no tiene fondo, que no tiene sentido. Los discursos se desvanecen. Piensan reprender las palabras y los dichos de un desesperado como que si fuera el viento, porque no se pueden identificar con él. Entonces llegamos, mis hermanos, al capítulo 7. Job podía detectar la intensidad de sus desgracias. Y él dice, ¿acaso hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso mi paladar no puede discernir las calamidades? Y ahora él va a expresar su lamento, otro lamento amargo a, a su miserable condición. Y ahora Job se va a dirigir a Dios. Ya deja por un lado los amigos y entonces ahora Job empieza en su discurso a dirigirse a Dios. Y argumenta contra Dios. Dice la Reina Valera 60 en el capítulo 7. Capítulo 7. Vamos a leer mejor la nueva versión internacional, que es un poquito más clara en lo que dice. Job 7:1. ¿No tenemos todos una obligación en este mundo? ¿No son nuestros días como los de un asalariado? Como el esclavo que espera con ansias la noche, como el asalariado que ansioso espera su paga. Meses enteros he vivido en vano. Me han tocado noches de miseria. Me acuesto y pienso, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable. Me doy vueltas en la cama hasta amanecer. Tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras. La piel se me raja y me supura. Mis días se van más veloces que una lanzadera y sin esperanza alguna llegan a su fin. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un suspiro, que ya no me verán mis ojos la felicidad. Los ojos que hoy me ven no me verán mañana. Pondrás en mí tus ojos, pero ya no existiré. Como nubes que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro ya no pueden subir. Nunca más regresan a su casa, desaparecen de su lugar. Por lo que a mí toca no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. ¿Soy acaso el monstruo del abismo? ¿Soy acaso el mar, el monstruo del abismo, para que me pongas bajo vigilancia? Cuando pienso que en mi lecho hallaré consuelo, encontraré alivio en mi queja, ¿aún ahí infundes miedo en mis sueños? ¿Me aterras con visiones? Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. Y así sigue, mis hermanos. Vamos a leer todo el capítulo. He pedido que ustedes, pues por su lado, lo lean un poquito con anticipación, pero a lo que vamos es que la vida de Job ya no tiene sentido. Ha perdido el sentido de la vida. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona, cuando ya no hay un propósito, ya no hay algo por qué vivir. Y siempre hay, pero llega un momento en que la persona se puede sentir que no tiene sentido, que no tiene propósito. Y hemos mencionado anteriormente la vida de Víctor Frank, ¿verdad? Ese el neurólogo, de, psicólogo de origen eh, judío, sus padres eran judíos, y él fue encerrado en los campos de concentración, y él perdió ahí a su familia, perdió a su esposa, perdió su trabajo, perdió a sus padres, perdió un hermano, creo que solo le quedó una hermana, y todos los días él esperando que se lo llevaran para matarlo ahí en los campos de concentración, en las peores condiciones. Y pues, ¿qué sentido puede tener la vida? Ya, se perdieron los padres, se perdió el cónyuge, se perdió la familia, se perdió la profesión, el trabajo, todo lo que tenía. Y sin embargo, él se propone pensar cosas positivas, podríamos decir. Me cuesta un poquito utilizar este término positivo porque se habla mucho de positivismo, ¿verdad? Que hay que ser positivos, hay que pensar bien, y a veces en el ánimo de ser muy positivos perdemos el realismo.
Entonces es importante no perder la realidad. Víctor Frank conocía su realidad, estaba en campos de concentración, tenía pocas probabilidades de salir. Eso era la realidad, él no la podía apartar. Y cuando tenemos situaciones difíciles, cuando tenemos problemas, no podemos ignorarlos. Bueno, voy a ser positivo, voy a pensar que no hay problema. No, el problema está ahí, el problema es real, no podemos ignorar el problema. Ahora, el ser positivo es no concentrarse en el problema, sino concentrarse en la solución. Concentrarse en buscarle una salida al problema. No preguntar, como ya dijimos, un por qué, sino para qué. Y Víctor Frank se propone pensar que él iba a salir de ahí. De alguna manera él iba a salir. Y él se empieza a imaginar dando charlas, dando conferencias en libertad y dando su testimonio de lo que había pasado en los campos de concentración. Y ahí encuentra el sentido de su vida, en ese propósito, en ese pensamiento, en eso que está pensando. Y al final sale libre y se cumple lo que él había pensado. El resto de su vida pasa dando conferencias y desarrolla una estrategia para encontrarle sentido a la vida que ayuda a mucha gente. La logoterapia es una disciplina que busca justamente eso, que la gente le encuentre sentido a su vida. Entonces, cuando alguien está en esa situación de tragedia, de desesperanza, de que ha perdido el sentido de la vida, pues es importante un por qué vivir, que encuentre una razón para seguir luchando, una razón para seguir viviendo. Y pueden ser muchas, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas razones para seguir viviendo, la familia, los hijos, cónyuge, los padres, qué sé yo, pero también el propósito para que el Señor nos tiene aquí, el ministerio que desarrollamos, el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Tiene que ser una razón también para nosotros, para poder seguir viviendo, cumplir el plan que el Señor tiene para nosotros, predicar su palabra, dar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ese es el propósito. Pero al final, hermanos, a lo que quiero llegar es que nuestra forma de pensar es muy importante en nuestras reacciones en la vida. Tanto como que si nuestros pensamientos son buenos o son malos, eso determina mucho nuestra actitud, incluso nuestra salud. Job en ese proceso de desesperanza, en ese proceso de depresión, difícilmente podía salir de su enfermedad porque cuando el cerebro está enfermo, el resto del cuerpo está enfermo. O sea, cuando los pensamientos son negativos, cuando hay depresión, cuando hay miedo y todas estas cosas en el cerebro, pues el organismo genera sustancias nocivas como el cortisol, por ejemplo, que en exceso hacen daño al organismo. Entonces, por eso ese antiguo eh, dicho, ¿verdad? Griego de que mente sana, cuerpo sano es muy real, porque si nuestro cerebro tiene pensamientos buenos, con pensamientos positivos, nuestro cuerpo va a estar mejor. Eh, por eso Pablo dice, ¿verdad? Todo lo que es bueno, todo lo que es buen nombre, todo en eso piensen. Y tenemos que quitar de nuestra mente todos los pensamientos de derrota, todos los pensamientos de desesperanza, todos los pensamientos negativos, todos los pensamientos de enfermedad. En esta crisis, mis hermanos, las personas que más miedo tienen de contagiarse son las primeras que se contagian. No debemos de vivir en una situación de miedo porque entonces nuestro organismo eh, pierde sus defensas. Cuando tenemos depresión, cuando tenemos miedo, las defensas se debilitan. Cuando estamos optimistas, cuando tenemos fe, cuando tenemos entusiasmo, nuestro sistema de defensas se incrementa. Es un diseño maravilloso que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces, hasta para efectos de salud, debemos de mantener la esperanza, debemos mantener la actitud positiva, debemos de tener esos pensamientos de que Pablo habla, pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es noble, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo positivo. A veces nos identificamos con las enfermedades. Es que yo soy diabético, es que yo soy hipertenso. Eso no. Tengo una condición de hipertensión, tengo una condición de diabetes, pero no soy eso, no soy la enfermedad. Simplemente es algo que tengo, pero que puedo tratar, que el Señor puede curar, que pensando positivamente también yo puedo alejar ese tipo de situaciones de mí. Entonces,
esa intensidad, volviendo, ¿verdad? Lo que dice Job lo expresa, siento como que él es, como que soy un esclavo, es decir, sin libertad, se siente atado a su condición. Y eso es algo que debemos evitar, no sentirnos atados a las circunstancias, a las enfermedades, a las crisis, a los problemas, sino concentrarnos en buscar una solución a, a, a lo que nos está pasando. En el capítulo 7, ya él dice, si estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Y por la noche me colmo de inquietudes hasta el alba. Mi existencia es peor que un esclavo. Por lo menos un esclavo puede descansar durante la noche. Job no tenía descanso, el sufrimiento, el dolor, la sarna maligna esa que tenía, hasta gusanos tenía ya en su cuerpo, mal olor, o sea, casi como un cadáver, ¿verdad? Que se está descomponiendo. No tenía paz, no tenía consuelo, su sufrimiento era terrible, ¿verdad? Él describe su condición física. Sus heridas estaban abiertas, tenía costras, escamas. Es difícil imaginar, mis hermanos, la condición de Job y pues tener idea de lo que podría sentir. Su piel estaba agrietada, supurando pus. Dice, mi carne se ha vestido de gusanos y de costras de tierra, mi piel resquebrajada se deshace. En fin, pobre Job, pues está en una situación deplorable y terrible, y él clama a Dios, dice, aunque desesperado de la vida, no pide a Dios la muerte. No, perdón, Job pide a Dios la muerte, como hemos visto en el capítulo 3, pero él no está pensando en quitarse la vida, ¿verdad? Sino que el Señor se la quite. Él habla ahora también de acercarse íntimamente a Dios. En el versículo 9 dice, como la nube se deshace y se desvanece, así es el que desciende al Seol y no volverá a subir. Aquí vemos otra vez, mis hermanos, que Job no tiene el conocimiento que nosotros tenemos. Job no conocía la resurrección. En aquella época el Seol era un lugar oscuro donde iban los muertos y ahí se quedaban eternamente, ¿verdad? No, ya no había salida, ya no había solución. Nosotros tenemos esperanza de resurrección. Nosotros tenemos esperanza de vida eterna y eso nos sustenta y nos alienta. Job está consciente de la brevedad de la vida, ¿verdad? Dice, se abre sin reservas para exponer su amargura delante de Dios. No refrendaré mi boca, no me voy a callar, voy a hablar de la angustia de mi espíritu, me voy a quejar en la amargura de mi alma. Se vale quejarse, mis hermanos. Y vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema también. Podemos quejarnos. Hay muchos ejemplos en la Biblia de las personas que se quejaron delante de Dios, ¿verdad? Muchos personajes ahí célebres que vamos a ver más adelante se quejaban, ¿verdad? Delante de Dios. Y algunos de una forma respetuosa y otras no tanto, ¿verdad? Entonces, podemos expresar nuestras quejas a Dios, siempre y cuando no tengamos la idea absurda de que merecemos una respuesta. Podemos quejarnos, podemos preguntar por qué, pero no pensemos que merecemos una respuesta. El Señor no tiene por qué contestarnos. Y eso pasó con Job. Él pedía una respuesta, él pedía un juicio, pero pues realmente nunca tuvo la respuesta que él esperaba, ¿verdad? Me desahogo, no he de vivir para siempre, déjame después, mis días son vanidad. Y le pregunta a Dios, ¿he pecado? Si he pecado, ¿qué daño te hago a ti, oh vigilante de los hombres? ¿Por qué me pones como tu blanco? ¿Por qué me haces carga para mí mismo? No está Job confesando su pecado, Job, pero ya los amigos lo están pues atormentando tanto, se siente él tan desesperado, tan atormentado, que pues yo creo que en algún momento dijo, bueno, a lo mejor pequé y no me di cuenta. Entonces le pregunta a Dios, dime, ¿qué fue lo que hice? ¿En qué fallé? Enséñame por qué me está pasando eso. Otra vez con el concepto erróneo, mis hermanos, de que necesariamente las cosas malas que pasan son producto del pecado. En muchos casos sí, pero no necesariamente, no siempre. Entonces no debemos juzgar, no debemos prejuzgar como hemos hablado anteriormente. Y Job dice, si he pecado, ¿por qué Dios no perdona mi pecado?
y termina el texto con tristeza diciendo, ¿por qué no perdonas mi rebelión y quitas mi iniquidad? Pues ahora yaceré en el polvo y si con diligencia me buscas, ya no estaré. Se acabó. Ya no hay más. Hasta aquí llegué. Si Dios quiere perdonarle, debe hacerlo pronto desde Job, porque ya falta poco, ¿verdad? Ya está en las últimas, él siente que la vida se le está escapando, entonces, como un intento desesperado, bueno, si pequé, si hice algo, pues perdóname, Señor, que ya se acabó, o se va a acabar todo eso. Él siente que está perseguido por Dios, y entonces él cree que morir es la solución para que termine esta persecución, ¿verdad? Pero hay amargura en la vida y en la muerte. Entonces, mis hermanos, hasta ahí vamos a dejar esta parte del estudio de Job. La semana entrante, pues ya vamos a seguir viendo los otros discursos de los otros amigos, pero las enseñanzas del estudio de hoy es en relación a cómo la gente puede perder el sentido de la vida y cómo es importante mantener siempre esperanza, cómo es importante mantener pensamientos positivos, buenos pensamientos, nuestra fe en Dios. Insisto, Job no podía tener la esperanza que nosotros tenemos. Nosotros tenemos ahora esperanza de que, como dice Pablo, esto es transitorio, esto es una leve tribulación, momentánea, pero que pues sabemos que el Señor nos va a librar de esto. Lo dejamos aquí. No sé si hay preguntas, hermanos. Lamentablemente, creo que